Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Espero que anden muy bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre delitos sexuales o, como los denomina la ley penal, delitos contra la integridad sexual. Lo primero que cabe señalar es que todo lo relacionado a la sexualidad y a la protección y tutela penal de la misma siempre ha estado históricamente imbuido de una gran carga ético-moral de la época, no tanto guiado por criterios biológicos como a veces se interpreta. Lo que acabo de señalar tiene que ver con las diferentes modificaciones que fueron sufriendo el Código Penal, en torno a los delitos sexuales. Por ejemplo, antes existía el delito de adulterio, que claramente había una gran diferenciación en aquel entonces entre el hombre y la mujer. Traigo un ejemplo como para entender el punto. La mujer cometía adulterio con la sola relación sexual y el hombre se le exigía, además de la relación sexual, la manceba, que sería de alguna manera convivir o mantener una casa donde exista otra mujer que no sea la del matrimonio. Bien, hecho este breve aporte histórico, vayamos a cómo funciona hoy la ley penal vigente en Argentina. Tenemos que ir al artículo 119 del Código Penal, donde nos habla de tres tipos diferentes de situaciones que se pueden dar en torno a los abusos sexuales. De lo primero que nos va a hablar este artículo 119 es del abuso sexual simple. Luego, en términos de gravedad, pasamos al abuso sexual gravemente ultrajante. Y por último, el más grave de todos, tenemos el abuso sexual con acceso carnal. Una de las circunstancias problemáticas que se genera es que la ley penal rodea circunstancialmente lo que es el abuso sexual, pero no lo define. Es decir, habla de determinadas características que se tienen que dar, pero no dice lo que es abuso sexual en términos de definir el concepto. Diferentes son las acepciones que se han elaborado en la teoría dogmática penal para definir el concepto de abusar, porque la ley penal dice el que abusare sexualmente tendrá una pena y ahí empieza a describir las diferentes situaciones que se puedan dar, pero no dice lo que es abusar. A mí me gusta traer una frase muy acuñada por los feminismos en los últimos tiempos que significa no es no, porque me parece que grafica perfectamente lo que integridad sexual significa y lo que protege la ley penal. Y es justamente la facultad de consentir libremente el acto sexual, la facultad de decidir con quién sí y con quién no. Ahí radica el meollo de la cuestión para poder definir cuándo hay un abuso y cuándo no lo hay. Bien, el primero de los abusos del cual nos habla la norma es el abuso sexual simple, que básicamente consiste en tocamientos de carácter sexual. Sexual me refiero al fuero íntimo de quien lo lleva adelante, es decir, el contenido libidinoso, como se le suele decir, que es descargar la potencia sexual o el deseo sexual en el otro sujeto sin que éste lo sepa o lo quiera. Por ejemplo, no sería el caso del ginecólogo, que si bien hay un tocamiento, por eso es que no todo tocamiento constituye un abuso, si bien hay un tocamiento, no tiene, o al menos no debería tener, contenido sexual en el fuero íntimo del médico que lo practica. Pasamos ahora sí al abuso sexual gravemente ultrajante. Lo que la ley penal aquí nos indica es que está hablando del mismo abuso sexual, pero que por sus circunstancias de realización o por su duración en el tiempo, constituye un daño mayor, un reproche mayor hacia la misma conducta que se describe en el apartado anterior. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, las circunstancias tienen que ver con cómo se lleva adelante ese abuso. No es lo mismo un tocamiento un día en un lugar público que un tocamiento sistemático llevado adelante en el ámbito de la intimidad de un sujeto intrafamiliar, es decir, todo esto tiene que ver con el caso concreto y habrá que determinarlo allí. Pero lo que sí está bueno que quede es que se pone una pena más grave cuando la duración o las circunstancias lo hacen de alguna manera más dañoso para la víctima. Por último, y ya hablando de acceso carnal, la ley aquí hace referencia a la introducción de objetos o partes del cuerpo en la víctima vía anal, oral o vaginal. Últimas dos aclaraciones, que quizás una sea obvia, pero está bueno, me parece, remarcarlo. La primera es que todo lo que tiene que ver con abusos sexuales pueden ser víctimas, tanto hombres como mujeres, adultos como niños. No tiene, digamos, de alguna manera restricciones la ley penal en esto, porque lo que se protege es la facultad de consentir libremente el acto. La segunda aclaración tiene que ver con la dificultad que se presenta a nivel administración de justicia para probar estos hechos y posteriormente aplicar el derecho. Digo porque estos delitos se suelen cometer en la clandestinidad y en un gran porcentaje, superior al 80%, de manera intrafamiliar, lo que a todas luces presenta serias y graves dificultades
para poder llegar a conclusiones certeras sobre determinadas circunstancias del pasado. Y me parece una última salvedad a hacer respecto de este tema, que hay que tomarlo con la seriedad que corresponde, porque hay muchísimas prácticas que corresponden con la educación sexual y de género que hemos recibido quienes hemos nacido hace ya algunos años y que tienen que ver con normalizar ciertas prácticas que hoy en día, quizás mirando la ley penal, constituyen abusos sexuales o al menos están muy cerca de ello. Tenemos que tomar con seriedad y responsabilidad, y es por eso que fundamentalmente quiero remarcar la necesidad y el valor de la educación sexual integral para todos los niños y niñas que están transitando la educación. Bueno, es hasta acá. Les agradezco un montón a quienes llegaron hasta este momento del video y nuevamente les agradezco por compartir, suscribirse al canal y sugerir nuevos temas. Muchas gracias.